Bien, vamos a continuar con esta preciosa enseñanza acerca del misterio del reino. Jesús enseñaba por medio de parábolas eh, para mantener ocultas las grandes verdades de los oídos y de las mentes de sus enemigos. Y estábamos hablando acerca de Juan el Bautista, que el mensaje que Juan el Bautista predicó era muy similar a la creencia común de la generalidad de los judíos. Ellos esperaban, y Juan también esperaba, que el reino se manifestara en la historia y que cuando viniera el Mesías iba a hacer una división entre malos y buenos, y los buenos iban a ser llevados a un lugar de bendición y los malos al castigo eterno. Ese era el pensamiento de Juan el Bautista. Luego sucede que Jesús no se comportaba como él pensaba que se debía comportar el Mesías. Entonces nos encontramos con esa situación de estar en la cárcel y algunos estudiosos bíblicos y yo creemos que él dudó en ese momento. Y maravillosamente, si Juan dudó, hizo lo que se tiene que hacer con las dudas, las llevó a los pies del Señor. Vayan y díganle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Entonces Jesús, luego de esa situación, comienza a defender, a elogiar a Juan el Bautista, con expresiones tales como, ¿qué salieron a ver al desierto ustedes? Parece que probablemente estaban comentando entre ellos por lo bajo, hablando de Juan de una manera negativa, y Jesús le dijo, ¿ustedes qué salieron a ver? Ustedes no salieron a ver un inconstante, ustedes no salieron a ver un hombre con vestiduras elegantes, la gente con vestiduras elegantes está en los palacios. ¿Qué salieron a ver? Un hombre con convicciones firmes, un profeta, sí les digo, y más que profeta, porque de los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Entonces Jesús estaba defendiendo a Juan el Bautista tal vez de la crítica, del comentario dañino que pudiera haber por detrás, y concluye esa argumentación con la expresión y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Y qué significa la expresión bienaventurado el que no halle tropiezo en mí? Lo que Jesús quería decir es esto. Sí, el reino de Dios está aquí, pero es un misterio, una nueva revelación acerca del reino. El reino de Dios está aquí, pero en lugar de destruir la soberanía humana, ha atacado la soberanía de Satanás. El reino de Dios está aquí, pero en lugar de introducir cambios en las cosas externas, en el orden político, está realizando cambios en el orden espiritual, en las vidas de hombres y mujeres. Y eso fue lo que no entendió Juan, y eso es lo que no entendió toda su generación. La realidad de que el reino está aquí. Y Jesús dijo, el reino está aquí, pero no está actuando como ustedes esperan, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, el que no me vea a mí como que estoy actuando de una manera distinta de lo que estaba esperando. Es bienaventurado, doblemente feliz. Entonces, luego de toda la argumentación de este y del video anterior, podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es entonces el misterio del reino? El reino de Dios ha de obrar entre los hombres en dos etapas distintas. Dos etapas distintas, una en el futuro y una en el presente. Lo que pasa es que en la mentalidad judía de la época de Cristo y anterior, el reino, ellos esperaban un reino en el futuro. La idea del reino aquí, hoy, en el presente, ellos no la concebían. Era una verdad nueva. Por eso es que es un misterio. Es una verdad que no había sido revelada anteriormente, pero que ahora ha sido dada a conocer. El reino que está todavía por venir en la forma profetizada por Daniel, cuando toda soberanía humana será desplazada por la soberanía de Dios,
El mundo aún contempla la venida del reino con poder. O sea, esa profecía de Daniel todavía no se ha cumplido. Cuando el reino venga como una pedrada que desmenuce y despedace todos los reinos de este mundo, eso todavía no se ha cumplido. Pero va a cumplirse. Eso es la segunda etapa, ¿sí? El reino ha de obrar entre los hombres en 2 etapas. Eso que ellos esperaban va a ser en la segunda etapa. Mientras tanto, el misterio es la nueva revelación, es que este reino que ha de venir a obrar entre los hombres de una forma totalmente no esperada. No está destruyendo el gobierno de los humanos, está suprimiendo el pecado de la tierra, está ahora comenzando a traer el bautismo de fuego que Juan había anunciado. Está ahora trabajando, había venido quieta, discreta, secretamente, puede obrar entre los hombres y jamás se ha reconocido por las multitudes. En el dominio espiritual, el reino ofrece a los hombres las bendiciones del gobierno de Dios, liberándolos del poder de Satanás y del pecado. El reino de Dios es un ofrecimiento, un regalo que puede ser aceptado o rechazado. El reino es hoy. Ese es el misterio del reino, que el reino hoy también está obrando de una manera no esperada, de una manera distinta. El reino está ahora aquí con persuasión, más que con poder. ¿Sí? Si bien hay despliegues de poder por parte del reino, hay liberaciones, hay sanidades, hay manifestaciones sobrenaturales, pero más que nada el reino hoy se mueve con persuasión. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Vamos a empezar a considerar las parábolas. Dijimos que las parábolas de Mateo capítulo 13, cada una ilustra este misterio del reino. Que el reino de Dios, que todavía está por venir en poder y gran gloria, está realmente presente entre los hombres por anticipado, en una inesperada forma de traer a los hombres durante el presente siglo malo las bendiciones del siglo venidero. Entonces empezamos con la primera de las parábolas que menciona Jesús en Mateo capítulo 13, y es la parábola del sembrador, la parábola de los terrenos, porque en sí el énfasis, el centro de la enseñanza no está en el sembrador, sino en los terrenos y sus diferentes reacciones a la semilla. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios está aquí, pero no con poder irresistible. El reino de Dios ha venido, pero no como una piedra que demuele la imagen, convirtiéndola en polvo. No está ahora mismo destruyendo la impiedad. Todo lo contrario, es como un sembrador. No se impone por sí mismo sobre los hombres. Algunos, como la buena tierra, la reciben y da fruto. Pero no todo es buena tierra. Hay muchos otros que no le reciben, es como el terreno junto al camino, dice que le cae la semilla y no produce nada, porque no le entra la semilla. Hay personas también que oyen la palabra del reino, pero jamás esta entra en sus corazones, oyen el evangelio del reino, pero no comprenden la verdad que escuchan. Satanás viene y arrebata la semilla no echa raíces, no produce vida. Esa sería la parábola de estar junto al camino. Pero hay otros tipos de oyentes. Hay oyentes superficiales, como la semilla que cae entre las piedras, ¿sí? No produce, no tiene raíces, no va al fondo, porque es superficial. Hay creyentes que son superficiales,
que hacen todo muy por arriba, que no tienen compromiso, que no dan fruto. Hay otros, como el terreno que espinoso, en la cual la semilla cae, entra en la tierra, produce una planta, esta crece y luego los espinos la ahogan. Y estos son como los creyentes emocionales, creyentes que parecen que se van a comer al mundo, pero apenas viene el primer problema, la primera dificultad, la primera burla, la primera situación que les hace mover el suelo donde están pisando, y ya, ahí se acabó su vida cristiana. ¿Por qué? Porque son cristianos emocionales. Un día quieren ser misioneros al otro lugar del mundo, a la otra punta del mundo, ahí están dispuestos. Y al otro día no tienen plata para pagar la luz y ya quieren largar todo. Este es el misterio del reino, que el reino de Dios ha llegado a los hombres y todavía los hombres pueden rechazarlo. Todavía los hombres pueden decir, no queremos que Jesús reine sobre nosotros. El reino no tendrá triunfo uniforme. Algunos lo recibirán y otros no. No todos lo recibirán. Esto era algo nuevo para quien solo conocía el Antiguo Testamento. El misterio del reino en la parábola del sembrador es que el reino puede ser rechazado y pueden recibirlo a medias. Eso era algo nuevo, la gente que concebía el reino en términos del Antiguo Testamento, que viene como pedrada. ¿Cómo si el reino viene como pedrada se puede rechazar? Sin embargo, esta era una verdad nueva que estaba expresando el Señor Jesucristo. Luego la siguiente parábola nos habla de el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña? Fíjese, hemos puesto acá una imagen de trigo cuando está verde, antes de estar maduro, está a la izquierda, y luego a la derecha la imagen de la cizaña. Son prácticamente idénticos, ¿sí? En esta etapa, hay una etapa en la que son idénticos. Entonces, en esta parábola del trigo y la cizaña, en la cual Jesús habla de que los obreros le dijeron, Señor, hay cizaña en el campo, entre el trigo hay cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Entonces el Señor de aquel campo dijo, no lo arranquen, déjenlo que crezcan juntos. Y cuando esté maduro, entonces vamos a separarlo. Y el trigo va a ir al granero y la cizaña al fuego. En esta parábola Jesús dice que el reino de Dios ya ha venido y ya está obrando en el mundo. Pero no está destruyendo el pecado ni está purgando la tierra de lo malo. El reino de Dios verdaderamente está cerca, pero en forma distinta de como jamás había sido prevista. Los hijos del reino, los que han recibido el evangelio del reino, y los hijos del malo han de vivir juntos en el mundo hasta el final de la era. Entonces nosotros vivimos en este tiempo en que convivimos el trigo y la cizaña, en que convivimos los buenos con los malos. ¿Sí? La parábola luego Jesús la explica y dice, el campo es el mundo, no habla de la iglesia, no hace referencia en que en la iglesia convivimos malos y buenos, pero sí está hablando del mundo. En el mundo hay malos y buenos, luego vamos a hablar de la iglesia, ¿no? Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. En la iglesia hay personas que reciben, como lo mencionábamos en la parábola anterior, cristianos que son emocionales, cristianos que son así superficiales, gente que está en la iglesia pero en realidad ha rechazado el reino,
Sin embargo, acá no está hablando particularmente de la iglesia, está hablando de esta convivencia que tenemos en el mundo. Porque uno podría decir, ¿por qué si yo soy un buen hijo de Dios? Y mi vecino es tan malo, tan demoníaco, habla, e insulta y hace cosas terribles acerca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite que él prospere y por qué yo a veces paso necesidad? Entonces esas preguntas que uno se hace acerca de las relaciones que tenemos con otras personas que viven en este mundo, esto va a suceder hasta el final de esta era, de este siglo. Solo entonces ocurrirá la separación final entre ambos. Para quien solo conoció el Antiguo Testamento, este era un asombroso anuncio. Cuando el reino de Dios venga, lo perverso no existirá más. Pero Jesús enseñó que el reino venidero ha llegado y está obrando entre nosotros. Con todo, el hombre perverso continúa vivo en medio nuestro. El reino ha llegado, pero la edad impía sigue en marcha. El reino ha venido, pero los malos y los justos deben vivir juntos, mezclados en la sociedad hasta que venga el Hijo del Hombre. Hasta que venga Jesús a buscar su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura? La pregunta están juntas porque hay mucha similitud en la enseñanza. Si bien vamos a hablar primero de una y luego de la otra, porque tiene particularidades, porque ahí hemos puesto una foto pequeñita, pero es muy pequeña la semilla de mostaza, y la parábola dice que se planta y da una gran planta, un gran arbusto produce. Es muy pequeña esta semilla y produce. Algunos creen que esta parábola hace referencia al crecimiento, pero el énfasis no está en el crecimiento, y eso vamos a verlo ahora. Esta parábola ilustra que el reino de Dios está en la actualidad entre los hombres, pero en una forma que no había sido previamente revelada. Entre nosotros es algo diminuto. En este mundo el reino de Dios es algo diminuto, algo insignificante. Es como algo pequeño. Es como la semilla de mostaza. Es algo que la gente no lo tiene en cuenta. Lo importante es que a pesar de que es como una semilla diminuta, aún es el reino de Dios. Aunque es algo insignificante para muchos, es el reino de Dios. Aunque es algo diminuto, despreciable tal vez, aún es el reino de Dios. Jesús dijo, no dejes que su apariencia, esto es como una paráfrasis, ¿no? No dejes que su apariencia insignificante, o su aparente insignificancia os engañe. No os desaniméis. El tiempo vendrá cuando este mismo reino de Dios, que actualmente está cerca en forma de pequeñísima semilla, será una hortaliza tan grande que las aves de los cielos vendrán y harán nido en sus ramas. Ese detalle de las aves hace referencia al potencial que tiene. Hoy tiene un aspecto insignificante, como una pequeñísima semilla, pero un día va a ser una gran planta. Si fuera una planta pequeña, los árboles no harían nido en ella, pero es grande, entonces los pájaros pueden hacer nido. Y la parábola de la levadura, la enseñanza es similar. La levadura en la época de Cristo era distinta. Primero vamos a leer el texto bíblico, Mateo 13:31. El reino del cielo es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Mateo 13:33. La levadura no se compraba en la despensa o en el supermercado. No venía como levadura fresca, en paquetitos o en polvo, sino que lo que se hacía es cuando se amasaba, se apartaba un poco de esa masa leudada. La levadura son bacterias que se multiplican en condiciones ideales, como el calor, como en un ámbito dulce, hace que la levadura se multiplique. Entonces, la manera que tenían de leudar en aquella época era guardar un poco de masa leudada y luego meterlo dentro de una masa nueva, y la levadura se multiplicaría hasta que toda la masa quedara leudada. El ama de casa hebrea no compraba pastillas de levadura en la tienda de la esquina, tenía que tomar una masa que ya había fermentado y debía colocarla en la hornada que no había sido fermentada. La parábola ilustra una verdad central. Los detalles no tienen significado. Es como si quisiéramos darle significado a las aves de los cielos que hicieron nido en la planta de la levadura de cerveza. De la semilla de mostaza. Es como, ¿y qué es lo que eran los nidos? ¿Y qué es lo que eran las aves? Algunos han dicho que está hablando de la iglesia y que los nidos y los pájaros son los demonios y esos son las sectas y cosas semejantes. Pero las parábolas tenían detalles que eran, ya lo expliqué en el video anterior, simplemente tenían la intencionalidad de ilustrar, de darle color, de que el lector o el oyente se identificara y pudiera seguir el relato. Jesús no tenía la posibilidad de hacer un PowerPoint o de presentarle un video. Él daba clase y su método, su técnica era la parábola. Entonces, de esa manera, el oyente podía aprender esas verdades increíbles a partir de realidades que le eran muy cercanas al oyente. En su actual manifestación, el reino de Dios es como un puñado de levadura en una vasija grande llena de masa. La masa absorberá la levadura de tal manera que uno no podrá darse cuenta de la presencia de ella. Resulta casi imposible de observar. Casi no puede verse. Sin embargo, cuando te das cuenta, ha leudado toda la masa. En lugar de la gloria de Dios sacudiendo la tierra, el reino ha venido en uno que es manso y humilde. No vino como un gran conquistador, algo al cual alguien en quien los reflectores apuntarían. Vino como alguien manso y humilde, destinado a ser ajusticiado, morir en una cruz, que tan solo tenía un puñado de discípulos. No hay que maravillarse mucho de que la historia de los romanos apenas menciona la vida de Jesús. Desde el punto de vista mundano, su persona y misión podían ser ignoradas, pero uno no puede desilusionarse por eso. Algún día toda la tierra estará llena del reino de Dios, como la levadura llenaba toda la masa del recipiente. Los medios por los cuales se realizaba este fin no es el elemento importante de la parábola. El elemento importante de la parábola es que pasaba desapercibido, era insignificante y un día va a llenarlo todo. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Perdón. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio? Esta parábola nos habla, y prácticamente podíamos relacionarla con la anterior, porque tiene es casi insignificante, un origen insignificante, casi despreciable, pero su valor es
incalculable. El reino de Dios es como una diminuta semilla de mostaza, una pequeña cantidad de levadura, pero aún en esa forma insignificante es el reino de Dios. Lo valore el mundo o no lo valore, es el reino de Dios. Y por lo tanto, es de un valor inestimable. Cuenta Jesús dos parábolas, la del tesoro escondido. Un hombre encuentra un tesoro escondido, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, ¿sí? Aunque ha llegado a los hombres en forma humilde, nuestro Señor dice que el reino del cielo es como un tesoro cuyo valor trasciende a toda otra posesión. Vendió todo para comprar un tesoro. Igual es el valor del reino de Dios. Es como una perla cuya adquisición merece arriesgar la pérdida de todos los demás bienes que poseamos. El reino de Dios tiene un valor inestimable. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de la red? Ellos estaban acostumbrados a la red, a la pesca, muchos eran pescadores, entonces era algo que entendían, que se imaginaba, y dice Jesús, el reino de los cielos es como aquel que lanza una red, ¿sí? La parábola del lanzamiento de la red reafirma la verdad de que aunque el reino de Dios ha venido entre los hombres actualmente de una manera inesperada, desembocará sin embargo en un juicio final y en la separación de los buenos y los malos y en la destrucción del mal. Esta parábola es melliza con la del trigo y la cizaña, ¿sí? En la red había peces, puede haber habido un zapato, cualquier cosa que se pueda sacar del mar, estaban juntas. Sin embargo, esa red va a salir y habrá una separación entre los peces y las cosas que no sirven. Igual que la otra parábola que consideramos anteriormente, la del trigo y la cizaña, habrá una separación de malos y buenos, buenos premiados y malos castigados. Es como una red que reúne bajo su influencia hombres de varias clases, tanto buenos como malos. La separación entre los buenos y los malos no se ha hecho todavía. El día del juicio pertenece al final del siglo. Eso dice Mateo capítulo 13, 49. Todavía estamos juntos, buenos y malos. Todavía Jesús no ha hecho separación. Eso es para el final de este presente siglo malo. Y hay una parábola más, pequeñita, solo está en Marcos, tal vez pase inadvertida. Es la parábola de la semilla que crece por sí mismo. Habla de un hombre que planta una semilla y que luego al otro día, el tiempo va y ve que ha producido fruto. Es un milagro. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y luego va y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque no sabemos cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? El reino de Dios es como una semilla desde este punto de vista. La semilla contiene el principio de la vida en sí misma. No hay nada que el agricultor pueda agregar a la vida que hay en la semilla. El agricultor puede sembrarla, pero después no le toca más. No puede hacerla crecer, el agricultor no puede hacerla crecer, no va a crecer por sus méritos, no puede hacerla producir vida. Su única tarea está en sembrar la semilla. Y así es con el reino de Dios. Es un milagro.
Es un milagro, va a avanzar. ¿Tenemos que hacer nuestra parte? Sí, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal en el mundo, tenemos que... Pero eh, el trabajo, el crecimiento lo da el Señor. Los resultados los da el Señor. Qué terrible equivocación cuando pensamos que los resultados son a causa nuestra. Hasta aquí hemos visto esta enseñanza acerca del misterio del reino. Ha sido 2 videos, uno más largo que otro. Espero que sea de bendición y nos encontramos luego en otro video con el siguiente tema.